Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida, como siempre, a otro video de la Casa Astral. Mi nombre es Ana Laia y hoy vamos a platicar de Neptuno. Es mi planeta favorito ya que rige el misterio y lo esotérico y tiene obviamente una enorme influencia como planeta transpersonal en la carta que vamos a analizar hoy. Aparte de la influencia de Neptuno directo o retrógrado en la carta natal, en este video también vamos a ver su influencia en los tránsitos. Vamos a ver. Desde todos los planetas, Neptuno es el planeta menos comprendido, más ambiguo que hay. Muchos no logran descifrar su mensaje ya que para eso hay que ir más allá de lo consciente, de lo racional y científico. Neptuno rige el chakra causal, que estaba conectado con el cráneo alargado de la raza preadámica, una raza que usaba la telepatía para comunicarse y tenían una conexión sensible y viva con la Madre Tierra. Además, ellos podrían presentir el futuro y sabían cómo usar su energía para equilibrar o controlar el entorno. Y es por eso que Neptuno es difícil de comprender para muchos, o que se quedan cortos al explicar su energía porque su energía viene del más allá, del pasado, el misterio y el astral. Neptuno trae una energía muy específica que se necesita comprender a través de los sentidos, el corazón y la intuición dejando fuera la razón. Neptuno es el místico, es la gitana que lee en una bola de cristal. Atrae lo que hay en el plano psíquico, dándole a la persona un sentido extrasensorial y una conexión con el inconsciente y con el astral. Sin embargo, para la mayoría de las personas que no están abiertas hacia este tipo de energía, Neptuno queda desapercibido a veces por el resto de sus vidas. Neptuno es la octava superior de Venus, llevando la espiritualidad a un nivel superior, dejando atrás el puro interés terrenal. Así como Saturno bloquea, Urano cambia, Neptuno disuelve, quita el velo sobre la realidad. Si vibramos en su frecuencia, que es una frecuencia alta y sutil, Neptuno nos ayuda a disolver la materia, las estructuras mentales, emocionales y físicas anticuadas. Hay que integrar a través de desintegrar. Al subir de frecuencia, miraremos y comprenderemos el mundo de una manera distinta, desde una perspectiva desde el más allá, superior a nosotros sin conectarlo con el mundo material, pero sí terrenal. Dependiendo del sector donde cae en la carta, Neptuno viene a enseñarnos esa perspectiva hacia la vida, viene a enseñarnos cómo usar nuestra intuición y ser espiritual para sanar ese sector. Si en la carta natal hay un Neptuno fuerte, la persona tendrá una extrasensibilidad hacia el mundo, será reservada e intuitiva por naturaleza, huyendo de esta realidad. Aquí hay que tener cuidado, ya que si uno no vibra en la frecuencia neptuniana, quiera huir de la realidad con el riesgo de crear un mundo de sueño y de fantasía. La persona incluso puede confundir ese mundo irreal con el otro, llevándola a tener ideas paranoicas sin conexión con la verdad. Al elevar su frecuencia, la persona será intuitiva, con mucha percepción y compasión, aceptando el mundo en el que vive sin rencor. Cuando Neptuno está tenso en la carta, trae confusión y malentendidos, incluso falsedad y morbosidad en el sector donde se encuentre, y así como puede elevar a la persona a los niveles más sutiles, también la puede bajar a los niveles más perdidos, causando excesos, obsesión y adicciones. Esto pasa por resistirnos a su energía, por ser indiferentes a nuestra existencia, por creer que solos lo podemos todo, que somos suficientemente poderosos para cambiar solos con simplemente trabajarnos, cuando la realidad es que somos parte de un todo, que estamos conectados con el más allá y la tierra también, que recibimos energía de las dos partes, partes que tenemos que honrar y respetar. Si Neptuno está en conjunción con el ascendente o en aspecto tenso con planetas precisos de la carta, en sectores puntuales, la persona buscará el camino espiritual y tendrá más facilidad de conectar con el más allá. Aquí hay que tener cuidado de nuevo y no confundir el sentido de sacrificio compasivo y natural hacia la sociedad con el uso inadecuado de este supuesto poder espiritual que creemos que tenemos.
Para saber si estamos en lo justo, primero hay que mirar adentro y sentir esa satisfacción y liberación suprema interior antes de transmitirla al mundo exterior. Desde el punto de vista kármico, Neptuno viene a disolver barreras impuestas en vidas anteriores, con el riesgo de hacer que la persona confunda realidades o confunda esta vida con otra. El objetivo es sanar esa vida pasada. Asimismo, la persona puede sentir ciertos miedos o fobias no relacionadas con esta vida, como por ejemplo el miedo al agua sin haber nadado antes. A veces, por no soportar la tensión o la confusión del karma, el nativo llegará a evadir lo que siente, recurriendo a adicciones que lo sacarán de esta realidad. Dado que Neptuno es no solamente un planeta transpersonal, pero también rige el chakra causal, su energía no se puede analizar estrictamente dependiendo de su elemento, siendo este fuego, aire, agua o tierra, por lo menos desde el punto de vista de la astrología kármica. Sin embargo, desde luego que un Neptuno domiciliado en Piscis o en Sagitario, o estando en la casa 12, o un Neptuno en conjunción con el ascendente, son los más fuertes y más conectados a la energía neptuniana. Ahora bien, si consideran que Neptuno directo es difícil de comprender y alcanzar, Neptuno retrógrado por nacimiento es aún más poderoso y su energía aún más confusa. Neptuno retrógrado, especialmente en conjunción con el ascendente o domiciliado en Piscis o Sagitario, es el místico por excelencia, obligando a la persona a recurrir a su conexión innata con el más allá para sanar el sector en el que se encuentra en la carta. Aún sin estos aspectos, Neptuno retrógrado natal hace que la persona viva en este mundo, pero sin pertenecer a él. En este caso, tomando en cuenta el resto de la carta también, puede indicar que la persona tiene un estado avanzado de evolución. El nativo con Neptuno retrógrado natal tiene una sensibilidad hacia el arte y la música verdadera. Tiene también una intuición innata que no sabe expresar muy bien en palabras. Por eso se puede comunicar más fácil con un plano astral que usando el lenguaje verbal para comunicarse con los demás. Neptuno retrógrado aleja al individuo de las falsas estructuras sociales, haciendo que se preocupe menos por las creencias religiosas y más por la espiritualidad verdadera. Como siempre, hay que tener cuidado de no refugiarse en un mundo alterno creado para evadir esta realidad, ya que para las personas con Neptuno retrógrado natal es más fácil aguantar este mundo en comparación con los nativos con Neptuno directo. Neptuno retrógrado guía a la persona hacia el contacto con lo sobrenatural, usando el poder del inconsciente aunque la persona lo quiera o no. En este caso también, si la persona vibra bajo, la conexión será con un mundo astral bajo. Sin embargo, si la persona tiene una alta vibración, tendrá una conexión con el alto astral. En ambos casos, para alejarse de esta realidad hay que tener un buen anclaje a la Tierra, ya que cuando no hay un buen anclaje y Neptuno retrógrado está mal aspectado, la persona experimentará desorientación y confusión psíquica. Por tener tanta sensibilidad para una persona con Neptuno retrógrado natal, esta realidad le puede parecer demasiado cruel y tendrá dificultades para concretar sus sueños. Para poder realizar lo que se propone en el mundo real, tendrá que saber manejar las fuertes energías del inconsciente para manifestar la energía en este plano. Asimismo, Neptuno retrógrado indica desde la astrología kármica una inclinación hacia esa conexión con el más allá que una vez se trabajó en otra vida y que ahora el nativo viene a fortalecerla aún más. Si la energía de Neptuno retrógrado se emplea de mala manera, la persona se sentirá un mártir y culpará al destino por sus fallos. En realidad, lo que está haciendo es negarse los placeres de este mundo sin saber que en él reside un poder místico para descubrir la verdadera esencia de esta realidad y cómo manejar la energía desde el interior y el más allá para lograr sanarse a sí mismo, sanar el sector que indica la carta y ayudar a otros a sanarse también. Desde el punto de vista de los tránsitos, la influencia de Neptuno, más que en cualquier otro caso, depende de la frecuencia del individuo.
Si tiene una frecuencia baja de miedo, preocupación, estrés, Neptuno traerá caos y desorden. Si la persona vibra alto, Neptuno traerá una influencia mística para disolver viejos esquemas mentales, emocionales y conectar con su verdadero lado espiritual. Neptuno tiene un tránsito muy lento, pero cuando llega a tocar puntos específicos de tensión en la carta, serán momentos precisos de caos o inspiración. Cuando Neptuno directo transita una carta con Neptuno directo natal, si hasta ahora la persona ha vivido un caos en este sector, ahora lo sentirá más. Se sentirá más vacío y tendrá que trabajar los aspectos indicados de Neptuno para liberarse internamente. Cuando Neptuno directo transita una carta con Neptuno retrógrado natal, la persona tendrá la oportunidad de manifestar en el exterior la sabiduría que tiene en el interior, y eso claro desde una vibración alta. Cuando Neptuno retrógrado transita una carta con Neptuno directo natal, la persona se sentirá incomprendida por el mundo con el objetivo de alejarse de él y enfocarse ahora sí en sí mismo y su interior, en el sector y la posición que se indica en el tránsito. Cuando Neptuno retrógrado transita una carta con Neptuno retrógrado natal, la persona tendrá más apertura hacia ese inconsciente, hacia el astral, con el objetivo de desarrollarse más en el plano espiritual. De cualquier manera, un tránsito preciso de Neptuno indica un momento de caos o inspiración dependiendo de la frecuencia de nuestra vibración. Atravesando la neblina que nos ofrece Neptuno para poder encontrar realmente la esencia de su misterio, espero que les haya gustado este video. Si es así, les invito a darle un like y a suscribirse a mi canal para más videos como este. Mi nombre es Ana Laya y nos vamos a ver pronto con otro video aquí en la Casa Astral.